La oscuridad lo envolvía. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el parpadeo irregular de una luz roja en el panel de control. La nave estaba en modo de emergencia. Un zumbido bajo vibraba en el casco, como si la estructura misma se quejara en el silencio del espacio. El astronauta, ¿cuál era su nombre?, parpadeó, tratando de despejar la niebla en su mente. Sus pensamientos eran fragmentos rotos. El despegue, la sensación de ingravidez, una misión importante. ¿Pero qué había pasado después? Con un esfuerzo, se soltó de los amarres de su asiento y flotó hacia la consola principal. La pantalla mostraba datos erráticos, trayectoria desconocida, comunicaciones inactivas, oxígeno al 62%. Miró por la ventana. No había planetas, ni estaciones, solo un mar infinito de estrellas. Su corazón latió con fuerza. ¿Estaba solo? Giró la cabeza. El resto de la cabina estaba desordenado, papeles flotando, una herramienta girando lentamente en el aire, un casco con una fisura. Algo había pasado aquí. Y entonces vio las marcas. Arañazos largos en el metal de la escotilla, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir o entrar. Un escalofrío recorrió su espalda. La misión. Tenía que recordar la misión. La oscuridad lo envolvía. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el parpadeo irregular de una luz roja en el panel de control. La nave estaba en modo de emergencia. Un zumbido bajo vibraba en el casco, como si la estructura misma se quejara en el silencio del espacio. El astronauta, ¿cuál era su nombre?, parpadeó, tratando de despejar la niebla en su mente. Sus pensamientos eran fragmentos rotos. El despegue, la sensación de ingravidez, una misión importante. ¿Pero qué había pasado después? Con un esfuerzo, se soltó de los amarres de su asiento y flotó hacia la consola principal. La pantalla mostraba datos erráticos, trayectoria desconocida, comunicaciones inactivas, oxígeno al 62%. Miró por la ventana. No había planetas, ni estaciones, solo un mar infinito de estrellas. Su corazón latió con fuerza. ¿Estaba solo? Giró la cabeza. El resto de la cabina estaba desordenado, papeles flotando, una herramienta girando lentamente en el aire, un casco con una fisura. Algo había pasado aquí. Y entonces vio las marcas. Arañazos largos en el metal de la escotilla, como si alguien, o algo, hubiera intentado salir o entrar. Un escalofrío recorrió su espalda. La misión. Tenía que recordar la misión. Fragmentos de memoria. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de ordenar su mente. Algo en su traje le resultaba extraño. El nombre en su pecho estaba desgastado, ilegible, como si hubiera estado en la nave por mucho más tiempo del que podía recordar. Se aferró a la consola y revisó los registros de vuelo. Nada tenía sentido. El último registro estaba fechado hace 11 días, pero él sentía que apenas habían pasado unas horas desde que abordó la nave. Un nombre cruzó su mente: Prometheus 3. Ese era el nombre de la misión. Algo sobre una luna lejana, un objeto desconocido. Pero cada vez que intentaba recordar más, una punzada de dolor atravesaba su cabeza. Un mensaje perdido. Se dirigió a la sección de comunicaciones, pero la señal con la base estaba muerta. No obstante, entre los registros, encontró un mensaje de voz encriptado, enviado desde la nave hacia la Tierra. Con manos temblorosas, lo reprodujo. Al principio, solo se escuchó estática. Luego, su propia voz. Esta es la nave Prometheus 3. Algo salió mal. No estamos solos. Si alguien recibe esto, por favor, no intenten rescatarnos. No cometan el mismo error que nosotros. No. El mensaje se cortó abruptamente. El astronauta sintió que su cuerpo se enfriaba. No estamos solos. Miró hacia la escotilla arañada. Un sonido sordo resonó en el pasillo exterior. Algo estaba ahí. La sombra en la nave. Flotó lentamente hacia la compuerta. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Trató de convencerse de que solo era el eco de la nave, el metal dilatándose, pero entonces lo oyó otra vez. Un golpe. Algo se movía al otro lado. La sensación de peligro se apoderó de él.
No podía quedarse ahí. Se impulsó hacia la sección de mantenimiento y buscó algo con lo que defenderse. Encontró una barra metálica flotando cerca de una caja de herramientas. No era gran cosa, pero le hacía sentir menos indefenso. Las luces de la nave parpadearon. Y entonces, por un instante, vio su reflejo en una de las ventanas de la cabina, y detrás de él, algo más. Una silueta alta, oscura, con extremidades alargadas. Giró bruscamente, pero no había nada. Su respiración se aceleró. Tal vez estaba alucinando, tal vez la falta de oxígeno estaba afectando su mente. Pero entonces vio otra cosa. Las cámaras de seguridad seguían grabando. La verdad oculta. Temblando, abrió los archivos de video. La grabación más reciente mostraba a la tripulación en pánico. 3 astronautas flotaban en la cabina principal, con expresiones de terror. Uno de ellos, una mujer con el uniforme desgarrado, gritaba algo mientras golpeaba los controles. Otro intentaba abrir una compuerta, como si quisiera escapar. Y entonces, en la esquina de la pantalla, la vio. La sombra. Era imposible describirla bien, pero tenía una forma humanoide, y se movía con una fluidez antinatural. La grabación se volvió estática antes de que pudiera ver más. Se llevó la mano a la boca. ¿Dónde estaba la tripulación ahora? Miró a su alrededor. La nave estaba vacía. O al menos, eso creía. Cuenta regresiva. El sistema de la nave emitió un sonido agudo. Algo había cambiado. Miró la consola y sintió un nudo en el estómago. El sistema de autodestrucción había sido activado. Tiempo restante, 10 minutos. ¿Había sido él? ¿O alguien más? El astronauta sintió que el pánico lo consumía, pero sabía que quedarse ahí significaba la muerte. Debía llegar a la cápsula de escape. Se impulsó con rapidez por los pasillos oscuros, sintiendo la presencia detrás de él. Los golpes en el casco de la nave aumentaron. La criatura sabía que él intentaba escapar. 5 minutos. La compuerta de la cápsula estaba a unos metros. Flotó con toda la velocidad que pudo. 3 minutos. Abrió la escotilla. 2 minutos. Entró y activó la secuencia de eyección. 1 minuto. Un golpe ensordecedor sacudió la cápsula. Algo intentaba entrar. La compuerta se cerró justo cuando una sombra se abalanzó contra el vidrio. No pudo verla bien, pero por un instante, sus ojos se cruzaron con los de la criatura. Un abismo negro, sin emoción, sin humanidad. Entonces, la cápsula se desprendió. Explosión. Desde la ventanilla, vio cómo la nave Prometheus 3 se convertía en una bola de fuego en el vacío. Se quedó flotando en el espacio, respirando con dificultad. ¿Había escapado? Oh. Su mente regresó a las palabras de su propio mensaje de advertencia. No estamos solos. La cápsula estaba en completo silencio. Y entonces, en la penumbra del pequeño módulo, algo se movió detrás de él. La cápsula flotaba en el silencio infinito. El astronauta trató de calmar su respiración mientras la luz de la explosión de la Prometheus 3 se desvanecía en la distancia. Estaba a salvo. Había escapado. O eso pensaba. Porque algo se movió detrás de él. Un reflejo en la ventanilla le hizo girar bruscamente. La cápsula era pequeña, apenas suficiente para una persona. No había sombras, no había figuras. Solo él. Pero la sensación de que no estaba solo seguía ahí. La cápsula no estaba vacía. Apretó la barra metálica que aún llevaba consigo y se movió lentamente, inspeccionando cada rincón. Revisó el compartimento de suministros, el panel de control, debajo de los asientos. Nada. Y, sin embargo, sentía algo. El sudor corría por su frente mientras revisaba los sistemas. La cápsula tenía suficiente oxígeno para unos días y aún podía establecer comunicación con la Tierra. Aquí la cápsula de escape de la Prometheus 3. Necesito asistencia. La nave ha sido destruida. Repito, la nave ha sido destruida. Estoy solo y a la deriva. ¿Alguien me copia? El silencio respondió. Pero algo peor ocurrió. El sistema de la cápsula detectó un cambio en la presión.
Alguien, o algo, estaba dentro con él. Recuerdos de la pesadilla. Su mente empezó a desentrañar los fragmentos perdidos. Recordó la misión. Prometheus 3 había sido enviada a investigar una anomalía en una luna desconocida, un cuerpo celeste que no aparecía en ningún mapa estelar. Una vez allí, la tripulación había encontrado algo en la superficie. Algo antiguo. Algo que no debía haber sido descubierto. Lo habían traído a bordo. Y entonces, la tripulación comenzó a desaparecer. Uno por uno. El astronauta sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo en la nave, y ahora estaba en la cápsula. El susurro. El aire se volvió denso. Por un momento, creyó escuchar algo. Un murmullo, un susurro distorsionado, como si la propia cápsula susurrara su nombre, un nombre que aún no podía recordar. Giró lentamente y vio algo imposible. Su propio reflejo en la ventanilla, sonriéndole. Pero él no estaba sonriendo. El reflejo ladeó la cabeza, imitando sus movimientos, pero con un retardo sutil. Y entonces, habló. No debiste escapar. El astronauta gritó y retrocedió, chocando contra la pared de la cápsula. Su reflejo seguía allí, pero ahora algo más estaba con él. Una sombra. Una figura humanoide emergió lentamente detrás de su reflejo en el vidrio, oscura y alargada. Se movía con una fluidez antinatural, como si no estuviera limitada por el espacio físico. El astronauta giró, pero la cápsula seguía vacía. Cuando volvió a mirar el reflejo, la sombra estaba más cerca. No debiste escapar, susurró la voz otra vez, pero esta vez, dentro de su cabeza. El astronauta sintió que algo invadía su mente, sus pensamientos, su identidad. Y entonces, recordó todo. La verdad oculta. Él nunca había escapado. La criatura ya estaba dentro de él. Desde el momento en que abordaron la Prometheus 3, había comenzado a infiltrarse en sus mentes, borrando recuerdos, reemplazándolos, convirtiéndolos en algo más. La tripulación nunca desapareció. Se convirtieron en ello. Y él era el último en caer. El final inevitable. El astronauta sintió su cuerpo volverse pesado. Su visión se distorsionó. Su reflejo en la ventanilla ya no era suyo. Su rostro se alargó, sus ojos se oscurecieron, y una sonrisa antinatural apareció en su rostro. No estaba solo. Nunca lo había estado. Cuando la señal de auxilio finalmente llegó a la Tierra, las estaciones espaciales captaron la cápsula a la deriva. El rescate fue enviado. Encontraron la cápsula intacta, flotando en el vacío. Adentro, solo había un astronauta, con una expresión serena, como si durmiera. Cuando abrieron la escotilla, sus ojos se abrieron de golpe. Y sonrió. Los estuve esperando.